Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen. Bé, avui tenim l'última sessió d'aquesta primera part del cicle de xerrades i tenim l'Àngels Romero i l'Antonio González. L'Àngels Romero és una treballadora del tèxtil. No és de la primera fornada de la gent que hem anat fent aquestes xerrades, o sigui, així com per exemple l'Antonio és una mica més jove que ella, vull dir que és de la generació anterior, doncs ella diguem seria la generació que socialitza i comença a participar al moviment obrer des de principis dels 70, no? Així com l'Antonio comença cap a, ja ho veureu, cap als 50 i pic. Llavors, és una persona que mai s'ha mogut del seu lloc de treball, sempre ha estat present a la seva empresa, ha treballat ara, ella ens ho explicarà més deteniment, no? I sempre ha tingut una actitud de servei als seus companys de treball, de servei a la seva classe, a partir de la seva militància sindical. Ha viscut tots els processos que ha passat el sindicalisme des del 76 fins aquí, els ha viscut, però li hem demanat que parli sobretot de l'època inicial, de l'època en què ella socialitza sindicalment. Doncs sense més, Ángeles, si pots començar. Yo soy Ángeles Romero, vine aquí a Cataluña cuando tenía 13 años. Mi padre, o sea, soy de Fuenteovejuna, Córdoba. Mi padre fue migrante en Alemania, era jornalero, trabajaba en el campo y hubo pues eso, aquella época donde no encontraba trabajo, donde los hombres se apuntaban a pues como está ocurriendo ahora, ¿no? No había trabajo y emigraron a trabajar a Alemania. Cuando logró tener ahorrado un dinero, pues la decisión de mi padre era venirse aquí a Cataluña, que era donde estaban los hermanos, ya habían emigrado los hermanos de mi padre, pero mi padre no quería venir aquí a Cataluña, ya dado que había venido a ver a sus hermanos, no quería venir en las condiciones que vivía en aquella época la gente, ¿no? En estadas, él quería tener una vivienda pues para que viniéramos mis hermanos y mi madre. Entonces cuando ahorró para la vivienda, pues nos trasladamos aquí. Yo soy la mayor de 4 hermanos, tenía entonces 13 años. A partir de ahí comencé a trabajar en el textil, en la helatura, y estudiaba por la noche. Lo que ahora es la formación profesional, no sé si vosotros por la edad que tenéis, seguro que os acordáis, era el curso del PPO, ¿no? Que normalmente era en escuelas, porque la opción de la chica era o irte a hacer aquello, no sé cómo se llamaba, la juventud es aquella, ¿no? O irte a hacer curso de formación. Yo me apunté a hacer curso de formación, estudié auxiliar clínica, todas estas cosas, porque a mí estudiar siempre me ha gustado mucho, pero claro, el problema es que hay una clase pues, que no hemos tenido esa oportunidad. Pues, tuve que trabajar siendo la mayor, en mi casa trabajaba mi padre y yo, todos los demás estaban en edad de ir a la escuela. Y a partir de ahí, pues, por
por el sitio donde nos encontrábamos mucha juventud haciendo aquellos cursos, pues yo me acuerdo que una compañera dijo en la radio, anuncia una empresa que se va a instalar nueva aquí en Cataluña y que plantean que habrá autocares para ir y tal, y entonces pues vinimos aquí a Sabadell. Mis padres son de Tarrasa, bueno, se vinieron a vivir a Tarrasa. Vinimos aquí a Sabadell a hacer la inscripción, de seguida nos cogieron por la edad y porque dentro del textil. Después de la hilatura fui a trabajar al género de punto, teníamos alguna experiencia en máquinas de coser y tal, y aquella gente comenzaba y quería gente que tuviera... Bueno, pues en el octubre del 73, la empresa abrió en julio y en octubre yo entré a trabajar en la empresa Italco, que se instaló en Poliñá y que en un principio fue también, pues eso, empresas de aquí, de Cataluña, de mucho tiempo, la Petronio, que hacía una americana de hombre, muy importante, pues cerró y toda aquella gente que tenía una cierta capacidad fue la que vino a trabajar allí, poco a poco, pero primero entramos nosotras, ¿no? La gente que nos habían hecho un contrato. Tenía 17 años. La mayoría de gente tenía 14 años. Yo recuerdo que las horas de trabajo eran 9 horas de trabajo, más o menos. No estaba el cómputo como ahora, eran 9 horas de trabajo. Y yo recuerdo que a la hora del bocadillo o a la hora de la comida, que jugábamos a tirar como si estuviéramos en el colegio. A veces nos acordamos y digo, pero es que, y claro, es que pasamos del colegio a ir a trabajar. Las primeras, éramos críos. Alguna organización política o sindical, bueno, por la época que era, por descontado que no. Alguna gente de la Petronio que vino a trabajar al corte, sí que con el tiempo intuíamos que aquella gente, pero tampoco lo dejó muy claro, que ellos tenían una organización, nunca se comprometieron con el colectivo ni nada. Simplemente, a partir de que empezaron los problemas, pues entre nosotras, éramos 100 y pico de trabajadoras, pues entre nosotras alguien tenía que ir a hablar con el jefe, ¿no? Pues ves tú, pues te empujaban las compañeras a ello, ¿no? El techo era de uralita, el calor era insoportable, la gente se desmayaba literalmente la máquina, ¡pua!, se caía, no había agua potable, solo había un lavabo, eran condiciones muy extremas. El calor de la uralita pues hacía lo que ahora vemos en la televisión, la favela de otros países, eso éramos nosotras entonces, y ahora no vaya a creerlo. Hace poco hicimos por el Día de la Dona, hicimos una obra de teatro y compañeras de otro ramo, del enseñamiento, que vinieron a hacer la obra de teatro allí y tal, pues le dijimos a la empresa que nos le permitiera ver la fábrica y tal, y decía, pero si esto es una favela, más moderna, pero es una favela, una fábrica... Sí, más moderno sí que es, ya tenemos un comedor, el techo no está en las condiciones, todo lo que hemos vivido aquello sabemos que son otras condiciones, ¿verdad? Pero que las multinacionales están montadas para ser montadas y retiradas, que no es la típica empresa que parece que perduren determinadas cosas, no. Bueno, a partir de esa situación, del desmayo de las compañeras y tal, pues bueno, que la gente ya te empujaba a ir a hablar con la dirección y tal. Después, yo recuerdo que ellos tenían la necesidad de que trabajáramos más horas, nos pedían horas, y yo recuerdo que el 1 de mayo nos pidieron que trabajáramos y la mayoría de nosotras, pues claro, a ver, nuestra casa hacía falta, le habíamos dicho que sí, sin darle mayor importancia.
y una chica nos dijo, quiero hablar con vosotros. Entonces en el comedor nos dijo, os voy a explicar qué significa el 1 de mayo, qué importancia tiene el 1 de mayo y el por qué no se debe trabajar ese día. Bueno, yo recuerdo que cuando la chica, y sin demasiado, nos explicó qué significaba el 1 de mayo, inmediatamente todas dijimos, nosotros no trabajamos. Y fuimos a decir la dirección, nosotros no trabajamos el 1 de mayo. A la media hora vino la Guardia Civil con la muchacha y se la llevó presa. Ya no volvimos a verla más. Pero a partir de entonces sí que empezamos a ver que había cosas que, a ver, se nos escapaban porque no teníamos ningún conocimiento ni nada, ¿no? Bueno, empezamos a relacionarnos con gente, empezamos a decir, vosotros tenéis que presentaros a las elecciones, que entonces eran los juzgados de empresa, ¿no? Bueno, la dirección prácticamente señalaba a quién se tenía que presentar. Entonces se presentó un chico que era señalado por la dirección y a mí las compañeras decían, pues tú. Y yo fui la primera que se eligió allí. Un chico y yo, y después pues a partir de ahí pues ya, bueno, veníamos a la asamblea aquí al local este. Yo recuerdo haber estado ahí, donde había asambleas del textil, donde, bueno, pues el sindicato vertical explicaba lo que era el convenio y tal, que normalmente era el laudo, el Estado era quien decía, el precio, y cuando ya iba a acabar la cosa, pues aparecía el Manolillo, que yo solo decía, ahora esperaros que entra el Manolillo o el Bravo, ¿no? Y entonces, pues a prisa corriendo daba otra explicación desde arriba, y claro, eso para la gente joven era muy motivante, porque nos enterábamos en 10 minutos, habíamos estado oyendo al paparata aquel 1 hora y pico y no entendíamos de nada, porque lo hacían para que no entendieran nada. Y en 10 minutos que ellos hablaran, entendíamos perfectamente qué significaban determinadas cosas. Que había un movimiento, que no sé qué, que había una concentración, que había esto, que había lo otro, y rápidamente por nosotros era motivante ir a aquello. A partir de ahí, pues bueno, después ya la empresa se hizo más grande, se fue haciendo los comités más grandes y tal. La situación de ir a la huelga, pues nosotros hasta hace poco no hemos pedido las huelgas legales, ¿sabéis? Era una asamblea, se decidían las cosas y se le comunicaba al jefe. Si no quería bien, si no también. Después a lo mejor de haberlo discutido varias veces, se le había pedido determinadas cosas, no las concedía, pues bueno, pues esto de hacerlo por la vía de no sé qué, no sé cuándo, eso que yo recuerde no hace mucho, que se hace, nosotros nos habíamos tomado, y bueno, también es verdad que en nuestro trabajo éramos gente que él nos necesitaba, la dirección era italiana, toda era italiana, los encargados, todo, pero eso poco a poco fue yéndose y empezaron a hacer encargados de la propia gente de la Petronio, que tenía, claro, más capacidad. La empresa nos tenía segregados, el corte eran hombres, la plancha, o sea, el inicio de la prenda y el final eran hombres. El cosido es donde estaba el mogollón de las mujeres. Hemos sido casi 700 trabajadores. Pero las mujeres somos invisibles ante las cosas. Hemos reivindicado, yo creo que dentro del textil, la mayoría de los trabajadores del textil nos conocen. Y no porque hayamos formado parte prácticamente de la dirección del sindicato, no. Pero porque hemos sido reivindicativas, sí. Y hemos discutido determinadas cosas que ha planteado el sindicato y no estábamos de acuerdo. Después hemos sido respetuosos con aquello que ha salido, eso sí es verdad, pero discutir lo hemos discutido, No sabría qué contaros más, a ver.
ha sido muy difícil, es muy difícil en una empresa de mujeres crear organización, porque las mujeres llevamos 2 trabajos todavía, ¿eh? El de fuera de casa y el de casa. Y entonces, asumido me refiero, tú puedes tener un compañero que comparta contigo las tareas de casa, pero tú, como mujer, tienes muy asumido que los hijos son tuyos, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Entonces, prestarnos a otras cosas es muy difícil. Cuando llegan las elecciones, cuando llega pues, el hacer una asamblea por la tarde o hacer una reunión para discutir este tema o el otro, tienes que, yo qué sé, montarlo un mes antes, irlo hablando, que se vayan preparando, porque tienen que dejar todo preparado. Las cosas son así. Entonces nosotros siempre hemos tenido que ir a lo mejor más lento que otra gente, más en cualquier lucha nosotras nos hemos encontrado, que a veces a los compañeros sindicatos yo se lo he discutido. A mí hay veces que me ha sacado de quicio el tener que hacer una asamblea a las compañeras, explicar determinadas cosas y después encontrarme aquí en el sindicato como su marido venían todavía a preguntarme que aquello por qué. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. A ver, en la actualidad la empresa tenía 4 empresas aquí en la comarca. En la actualidad se hizo una fusión donde solo hay una empresa, menos trabajadores. El corte ya no está aquí en Cataluña, lo trasladaron a Suiza. Esto es una multinacional. Pero bueno, esto no creo que sea lo que a vosotros en sí era cómo nos hemos organizado. Pues dentro de la empresa nos hemos organizado como hemos podido. Yo a veces oigo por la televisión alguna de estas organizaciones que salen nuevas, cuando hablan de cómo hacer posible que se cree más democracia dentro de las instituciones donde estamos y tal. Y yo a veces digo, pues bueno, pues está bien que eso se indague, ¿no? Pero nosotros allí, debido a lo que os estaba explicando del tema del mundo laboral de las mujeres, yo puedo asegurar que algunas compañeras nos hemos roto la cabeza de ver cómo, porque, a ver, llegaban las elecciones, por ejemplo, y para mantener un comité o para montar una candidatura, nosotros no teníamos gente. No había otros sindicatos que se quisieran presentar. Había gente de otros sindicatos, pero no se prestaban a ello, la gente, a presentar candidaturas. Entonces éramos comisiones obreras. Nosotros éramos conscientes de que éramos sindicato único, pero que no por eso todo el mundo iba a pensar como nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cuando llegaban las elecciones, si nos pertenecían 10, presentábamos una lista de 20. Y de esos 20, repartíamos papeletas a todos los trabajadores, a los 700, no a los afiliados, no, a los 700. Y decíamos, bueno, pues escogernos. Yo a veces digo, más democracia que esa, a ver, ¿quién? Porque la candidatura era abierta a todos los trabajadores. Seguíamos saliendo. Y algunos de nosotros ya hace tiempo que decíamos, es que yo ya no quiero estar ahí, pero claro, ¿cómo íbamos a buscar compañeras para que estuvieran ahí y tú decís, pero yo ya lo dejo, Sí, es que era difícil. Bueno, a veces nos hemos encontrado con que, porque no solamente no escogía así los trabajadores, sino que después el más votado era el presidente del comité de empresa. Y a veces, por simpatía, el presidente venía llorándote, por Dios, no me hagas hablar ahí delante de 700 que yo no sé ni hablar. Y tú decías, pero ¿y ahora qué hacemos? O sea, con lo cual, te veía abocado a algunos compañeros te decían, mírala, ha salido la otra, pero siempre la misma. Pero siempre la misma porque la otra no quería ni hablar, porque, a ver, se votaba por simpatía. Yo creo que también tiene que haber una educación de lo que queremos
antes de abrir determinadas cosas, pero claro, se ha hecho lo que se ha podido. Yo, allí lo hemos inventado cosas de cómo se hace la asamblea. La asamblea se hacía con las propuestas que considerábamos que se tenían que discutir con la dirección en una asamblea abierta a todos los trabajadores, la cual el que exponía las propuestas tenía un cuarto de hora y una hora de réplica de los compañeros y si querían hacer otras propuestas. La mayoría de veces has tenido que ir con propuestas que han salido de la asamblea, porque tú aceptabas que eso fuera así, ya de inicio de la asamblea. O sea, esa forma de entender las cosas siempre la hemos tenido así, hasta llegar a un punto donde muchas veces ha chocado con nosotros mismos, porque decíamos, a ver, ¿cómo puedo defender una cosa en la cual yo no estoy de acuerdo ahora? O sea, lo lógico es que la gente que la proponga se ponga aquí, ¿no? Es lo lógico. Pero claro, nosotros mismos entrábamos en esa dinámica de tal apertura de las cosas que la gente pues llegaba a un momento que decía, bueno, pues yo estoy de acuerdo con esto, o yo estoy de acuerdo con lo otro, ¿no? Cosas que no... Pues yo no estoy de acuerdo en que la empresa contrate gente, yo estaría más de acuerdo en la hora extra, porque el textil se ha basado en eso. Nuestro propio ramo tiene un convenio que estaba basado en que la hora extra era un pastón, por lo tanto era la única forma de ganar o igualarte con otros ramos. La mayoría de los trabajadores del ramo del agua cobraban lo mismo que del metal, pero a costa de hacer 2 o 3 horas diariamente. Y esto estaba así. Después os decía, estábamos segregados, nos llevó la reivindicación, porque aunque eso ya estaba por ley, lo de igual trabajo, igual salario, es verdad que en el momento que este hiciera esto y este hiciera esto, las mujeres teníamos menos salario. Tener la astucia, la picardía de cuando necesitaba gente allí, en vez de que hicieran horas, nosotras prestarnos a decir, nosotros estamos dispuestas a formarnos para eso. Y cuando estaba formada, a decirle a la empresa, págame lo mismo porque hago lo mismo. Pues también nos llevó a ir a huelgas y a juicios, todo eso. No es que en el polígono nos decían los compañeros, en el polígono de allí de Poliñano nos decía, anda cuando se fusionó la empresa, nos trajeron aquí a San Quirze, porque no solamente parábamos, sino que implicábamos al resto de los compañeros, ¿no? Y a veces estaban un poco hartos de nosotras, la verdad, porque algunos lo habíamos puesto coloradito. Aquí se había quedado una cosa y luego no salía, y como no salía entrábamos a buscarlos en la fábrica, y claro, esto les había puesto nervioso. La empresa mandó a la Guardia Civil, nos persiguió por aquel polígono a caballo. Yo recuerdo que le dieron con la culata a una compañera en el suelo, que las demás la recogíamos y bueno, una situación que de miedo y de una angustia, y además después nos despidieron a todas. Cuando nos despidieron a todas, al otro día la empresa nos llamó, mandó una carta a los padres, como éramos menores de edad, entonces eran los 21 años, y algunos padres se presentaron allí con su hija de los pelos, ¿no? No vaya a creeros que hay situaciones un poco... Nos hizo entrar a la dirección de 2 en 2 y alguna gente quedó en la calle. Entonces yo recuerdo que con la gente que yo entré, nosotros entramos, yo recuerdo que entramos 4 y las 4 y dijimos lo mismo. Y nuestra compañera, ¿qué va a pasar? Si quiere usted firma
y lo que le vaya a pasar a sus compañeras en este momento a usted no le importa. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros nos esperamos a ver lo que dicen las demás. Y salimos para afuera, fueron solamente 2 personas, las 2 personas dijeron, vosotros entrad, porque que nos quedemos todos en la calle no va a solucionar nada. Y aquellas 2 personas no creo que, o sea, de verdad no tenían ninguna, no es que tuvieran ninguna relación con nada. Sí que es verdad que en la siguiente huelga vino la policía, nos dijo que qué hacíamos, y claro, ante estas chiquillerías, una saltó y dijo, estamos haciendo una asamblea. Y la Guardia Civil nos dijo, ¿una asamblea? Se llevó a 5. 5, pero así, a un tuntún, que no era por nada. Y claro, luego, otros tantos, otros 2 o 3, una chica, eran 2 chicas que nos pidieron a las compañeras que más confianza tenía, dice, ¿puedo ir a dormir a tu casa? Y yo le pregunté por qué. Dice, porque en la mía sí que me estarán esperando, porque yo sí que estoy fichado. A ella no la habían detenido, pero sabía que iban a ir a su casa por ella. Entonces las tuvimos en casa. Yo en mi casa me llevé una compañera y otra se llevó a otra. Estuvieron durmiendo casi una semana porque en su casa estaban esperándola. Los 5 que detuvieron los tuvieron un par de días y ya está. Porque más que nada era por darnos a entender que no. Pero ya la policía no nos persiguió como la primera vez. La primera vez sí fue muy grave el asunto, ¿eh? Muy grave para nosotros, que no habíamos vivido aquello, o sea, que por ir a la huelga te persigan a caballo la policía detrás de la fábrica y te den con la culata. Era... Bueno, la gente decía, tú te mirabas las cosas y decías, igual trabajo, igual salario, ¿vale? Pero antes de reclamar eso, tú tienes que hacer lo mismo que él, ¿no? Tienes que prestarte a hacer formación. Después el convenio reguló diciendo que como mínimo lo tenías que hacer 8 meses. La empresa ya era hábil a ponerte y a lo mejor a los 5 meses quitarte. Con lo cual, ahí tenías que ver, porque ellos no se saltaban las normas, pero nos segregaban de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros intentábamos reivindicar todo aquello que a nivel laboral, dentro del mundo de la mujer, aquí incluso en el sindicato ahora hemos tenido muchas discusiones por ese tema, ¿no? Porque aquello que se decía, no tanto ahora, pero antes, sobre que, bueno, pues un salario sin ánimo de lucro, yo decía, pero ¿cómo sin ánimo de lucro? Un trabajo que no te dé para vivir no es trabajo. Si yo no puedo vivir de mi trabajo, ¿eso qué es? A ver, sea mujer, hombre o lo que sea, da igual. A ver, nosotros intentamos tener la habilidad de, luego también, dentro del mundo del textil, en el que yo me muevo en la confección, las mujeres siempre han tenido mucha capacidad para adaptarse. Entonces, cuando tú lo planteabas cuando tú veías que él tenía una necesidad, ¿no? Entonces se da el boom de que en otros ramos empezaban a pagar más, pues muchos compañeros ya no venían a trabajar a la plancha, ni al corte. Por mucho que pidiera la empresa por trabajadores para allí. Entonces, pues tú veías esa necesidad y decías, hombre, nosotros lo podemos hacer. Y siempre había un grupo de gente que decía, pues, vosotras lo queréis hacerlo, y nosotros después planteamos esto. Y sí, lo planteamos y lo ganamos. La empresa aguantó, pusimos la demanda, no lo concedía, por más discusiones que tú tenías con ella no lo concedía, pues porque no, y ya está, lo entendía así, y como en la discusión, pues seguían teniendo su forma de entender las cosas, que las mujeres, pues, bueno, sí, estaba por ley que igual trabajo, igual salario, pero no era normal que una mujer cobrara como un hombre. ¿Por qué no? Como va ahí no, y no lo sacaba de ahí. Entonces, pues se le puso la demanda.
ellos, antes de ir a juicio, el mismo día en la empresa, lo que hicieron es ceder a 3 o 4 compañeras. Le cedo esto, pero esto no, que era una manera de decir, pues ya verás cómo la retiran, y nosotros dijimos, bueno, vale, pero nosotros vamos. Y entonces lo que hicieron es allí, en el juicio, antes de entrar, pues el abogado salió y dijo, podemos llegar a un acuerdo. Yo me digo, ¿para qué no hace venir aquí? ¿Por qué no ha cedido antes allí? Y sí cedió al tema. Nos vio predispuesta. También hay que decir que los compañeros de esos puestos de trabajo, cuando la inspección vino a ver si era igual trabajo, igual salario, los compañeros se portaron la mar de bien con las compañeras, o sea, todos dijeron, esta compañera hace lo mismo que yo y yo creo que tiene que cobrar lo mismo que yo, o sea, todos, ¿eh? También es verdad que antes ya nosotras pasamos un repaso, ya dijimos a ver qué se sale del tiesto y que no creo que con eso gane nadie, ¿eh? Pero ya te digo, era una segregación. Ellos te ponían en sitios donde la cualificación profesional era inferior y a los hombres los tenían donde la cualificación profesional era mayor. Por ejemplo, el ramo al agua, ¿no? Dentro del textil, que tiene 10 agrupaciones, el ramo al agua. ¿Por qué el ramo al agua, el salario del ramo al agua es mayor al del género de punto o al de la confección? ¿Me lo quería explicar? Pues por eso. Porque la mano de obra es femenina. Porque, bueno, eso ha sido así y has tenido que jugar con todas esas cosas como has podido. Los compañeros no han tenido culpa, porque de verdad que yo me encontré con que la mayoría de los compañeros se portaron a la altura de... Ellos lo entendían perfectamente y te entendían perfectamente que nosotros defendiéramos determinadas cosas. Algunos, por no decirlo, la mayoría, más que muchas compañeras. Porque muchas compañeras porque le tocaba a ella, pero si le hubiera tocado a otra, pues a lo mejor lo hubiera reivindicado igual. Las cosas son así, la educación sobre ese tema pesa en todo, no solo en las mujeres, sino en los hombres. No solo en el hombre, sino en la mujer también. Porque cuando el jefe me decía, es que no es normal que la mujer, que el hombre cobre, la mujer cobre igual que el hombre, muchas compañeras decían, hombre, que tiene razón. Se lo vaya a creer, ¿no? En este país ha habido cosas que ha habido que arrancar muy poco a poco. Y ha habido que arrancarlas de aquí. No por leyes ni... También tengo que decir que dentro del polígono, cuando había algún movimiento a nivel general, pues nosotras nos sentíamos muy arropadas por compañeros, no de ahora, de los de antes, que estaban en estampaciones, en la Energa. Había gente de la Energa que nosotros éramos como si fuéramos sus hijos, ¿no? O sea, era como si nos protegieran. Yo estaba escondida en el cementerio de Poliñán, en la tumba. Detrás de la tumba de la policía, en la iglesia, el Bori nos había escondido muchas veces en la iglesia de Poliñán. Boris, eso. Este señor nos había escondido en la iglesia de Poliñán, porque estábamos pues, haciendo una asamblea, sentados encima de la tumba con el bocadillo, porque era el único sitio donde entendíamos nosotros que allí no nos iban a buscar. A veure, l'Antonio González va jugar un paper amb altres companys, amb altres persones, important, des de molt abans de la majoria de les coses que hem sentit alguns de l'època d'ell, però ell és una mica abans. Ell és d'un poble de Granada que es diu La Peza, a prop de Guadix, i va néixer el 1933. Va viure al seu poble fins als 6 anys. Quan va acabar la guerra, 8 de la seva família estaven a la presó, la família es va traslladar a Guadix i allà va estar fins 1942, quan el seu pare ja va sortir de la
es va traslladar desterrat amb la família, el pare, al poble de Laborcillas. Allà hi va viure fins al 1955 i quan va acabar la mili es va traslladar a Barcelonès i al Vallès. Es va moure entre les dues comarques. En arribar, era l'època de les vagues dels tramvies, va haver la del 51, va haver la del 56 o 57. Ell ja va prendre contacte amb alguns militants del PSU de Catalunya, concretament amb un d'ells, un nom que us sonarà bastant a molts, Ángel Rozas, i va començar a desenvolupar tasques de treball clandestí, de propaganda, de tirar tabetes, etc. La primera vegada, el 58, va marxar cap a França i des d'aquests anys fins a principis, ell ho explicarà millor, naturalment, fins a principis dels 60 va estar fent viatges clandestins amb propaganda o amb instruccions pel partit per tota la península. És una etapa de la que ell parla amb molt d'orgull. La seva actitud davant de la vida ha sigut la de tots els que han passat aquí, per aquí, en aquest cicle. El que passa que durant un període una mica més llarg, que és que fins al final han continuat estant en moviments associatius, han fet treball sindical. Properament ens obsequiarà amb la seva experiència en forma de llibre i podrem, a lo millor, fer la presentació del llibre com a associació perquè crec que serà una bona ocasió. Li van donar, l'any 2012, li van donar el Premi d'Or, la medalla d'or de la ciutat. Això vol dir que ens trobem davant d'un personatge no solament coherent i d'això, sinó incombustible. Vull dir, pràcticament, a l'edat que sigui, continuarà ell donant la batalla fins al final per el que creu que és just. Jo, sense més, li donaría la palabra. Ahora me toca repetir que hace muchísimo tiempo que no había hablado delante de personal y ahora pues me toca hacer un esfuerzo porque en realidad ha cambiado mucho mi persona y ha cambiado bastante porque ya tengo un montón de años y bueno, y tengo que ceder. Esto quiere decir que ceder desde el punto de vista físico, pues bueno, casi es normal. Ahora, desde el punto de vista ideológico, cada vez tengo las cosas más claras y más reforzadas. Por lo tanto, yo creo que lo que voy a deciros empieza en mi familia. Y empieza en mi familia porque yo nací en este pueblo que comentaba en esto que ha dicho el Joan, y nací en Granada, en un pueblo que se llama La Peza, y nací precisamente cuando el nacionalsocialismo hizo en el Tercer Reich, en Alemania, que fue en el año 1933, cuando había condiciones posibles para que el fascismo llevara a cabo en Europa y en el mundo aquello que nos ha sucedido y con el cual hemos tenido que arrastrar tanto tiempo, y aún tenemos las secuelas ahí que no nos las hemos podido quitar de encima. Y aunque sí hemos conseguido, después de la guerra mundial, y en rematar el fascismo, pues estamos ahí todavía que nos falta bastante trayecto, y ese trayecto, pues bueno, tendrán que hacerlo pues toda esta gente joven, que parece que están durmiendo, pero quizás no tanto, Así que mis abuelos
Mis abuelos son de origen, y eran de origen campesino. El padre de mi padre tenía 7 hijos, el padre de mi madre tenían 5. Entonces eran 2 familias que estaban emparentadas. Pero mi abuelo tenía 4 hijos y los 4 varones y las 3 hembras, 4 varones que siempre estuvieron estuvieron al pie de la letra con el régimen republicano, porque todos vivieron en la República y fueron buenos luchadores para luchar en favor de la reforma agraria, para hacer roturas en aquellas condiciones de que no habían sido capaces los gobiernos de las reformas agrarias anteriores a la República, reformas agrarias que no llevaron al pueblo español a que en realidad la tierra la tuvieran los trabajadores, no los trabajadores asalariados, sino los medios, los pequeños y medios campesinos que siempre han tenido deseo de tierra y nunca la tuvieron. Y entonces mi abuelo y sus hijos y hijas, yo recuerdo pues, todas las batallas que ellos tenían y por lo que después fueron a la cárcel, pues fue precisamente porque en los terrenos de Realengo y en los terrenos propios del pueblo donde yo he nacido, que entonces pues había, en fin, era un terreno que era bastante del rey y sobre todo de la iglesia. Pues claro, mi abuelo y sus hijos hicieron roturas con sus esfuerzos, hicieron roturas para sembrar y sembraban. Claro, los ayuntamientos que había entonces, que era en la edad todavía de Alfonso XIII, pues, y los partidos liberales, toda esta gente, pues, contra ellos, y estaba el pueblo bueno, como están ahora la situación, ahí se ve, pues, dentro de la lucha de clases, se ve una clase que son la clase de los capitalistas y de los terratenientes, y entonces era también la misma juerga, los capitalistas y los terratenientes que poseían medios de producción y poseían pues, el dinero, eran los banqueros, era lo mismo, exactamente igual que hoy. Y entonces en ese estilo, pues mi abuelo y sus hijos, en fin, y los partidos donde él está, porque ellos fueron militantes del Partido Socialista y de la UGT, porque otra cosa no había. Entonces todavía, pues no, el Partido Comunista de España, que fue en 1920 cuando se constituyó, pues ellos no se pusieron de momento, en fin, estaban afincados en la UGT y en el Partido Socialista, y posteriormente uno de mis tíos sí que se puso ya en la Juventud Comunista, o en el Partido Comunista. Pero era lo que había entonces, y había los anarquistas y había pues toda esa familia política que durante la guerra, o antes de la guerra, fueron capaces de hacer el Frente Popular, y en el pueblo que soy yo, pues se hizo y estaba bastante politizado, y mi familia, o sea, la familia de mi padre, estuvieron muy politizados. En cambio, la familia de mi madre no estuvieron politizados nunca, pero sí estuvieron en la guerra de Melilla, y mi abuela, la madre de mi madre, pues se quedó viuda porque mi abuelo y un tío murieron en el siglo XIX, creo que fue en el 75 por allá, que hubo una epidemia de cólera, y en aquella epidemia murió mi abuelo y su hijo mayor. Pero luego le quedaron 3 hijos más, y el rey se los llevó, claro, se los llevó a Melilla, a Marruecos, a luchar contra Marruecos, en la guerra aquella de Melilla, ¿no? Y después, pues, las dos familias han sido una bastante distinta de la otra, porque la familia de mi madre, uno de los mayores, pues, bueno, para decirlo redondamente, fue un facha, ¿vale?
y ese no estuvo en la cárcel, pero los otros 2 hermanos sí que estuvieron, o 3 sí que estuvieron en la cárcel. Y hasta que a ese facha no le dio la gana de que sus hermanos salieran de la cárcel, intercedió en su familia política para que salieran de la cárcel. Pero no pudo interceder en nadie más. Y mi abuelo se chupó con sus 3 hijos, se chupó 3 años de cárcel en un pueblo que se llama Guadix y en una fábrica que habitaron para que aquello fuera una prisión. Que aquello no tenía ni posibilidades de ser prisión ni de nada, porque claro, aquí la modelo de Barcelona, quien haya estado, alguno de los jaequillos, me parece que sí que haya estado, ¿no? De vosotros no sé si alguno, pero bueno, la modelo pues aún todavía se podía vivir. Por aquello no, porque aquello era una fábrica de moler remolachas. Y allá pues no había nada más 4 paredes y un techo como este o peor que este, y bueno, allí la gente se daba en el invierno y en el verano pues asfixiaba. Y en ese sentido, pues claro, mi abuelo pues cuando hablaba en familia, y me recuerdo ya cuando yo tendría ya unos 13 o 14 años, cuando ellos hablaban, la familia hablaban en familia, y decía que la restauración borbónica, que no había arreglado ningún problema, ni tampoco la reforma agraria de Mendizábal, ni ninguna de aquellas actitudes que habían tenido en el este de Cádiz, en las Cortes de Cádiz, y ninguna de esas actitudes pues les había servido para que lo que ellos pretendían pues hubieran podido hacerlo. Y efectivamente se pasaron unos años en la cárcel y se los pasaron. Mi padre lo pasó muy malamente, a mí me enseñó una herida que uno de los jueces o fiscales o no sé quién era, pues uno de ellos que era militar, se ve que le puso el machete a la espada que tenía, porque era de aquellos que llevaba la espada colgada, se la puso en el corazón y le dijo, o dices o firmas lo que está ahí y dices que eso es cierto o te clavo. Y dijo, mi padre tuvo que decirle, pues clava, porque yo eso no lo he hecho y no lo voy a firmar. Quiero decir, en aquellos tiempos las cosas eran bastante durísimas. Por aquellos entonces, según lo que mis abuelos me han contado, pues la dictadura empezaba a hacer aguas ya, porque había ya bastantes organizaciones, y la organización, por ejemplo, de la UGT y de la CNT y luego ya los comunistas, pues bueno, empezaron a hacer profundos agujeros en las filosofías de los capitalistas, y lo que antes habían sido que no habían podido tener organizaciones y no podían estar organizados en sindicatos ni en nada de eso, pues claro que ya empezaron, y sobre todo cuando empezaron a funcionar fue cuando todas estas familias políticas que había pues empezaron a hacer organizaciones, y en el pueblo donde yo soy, pues allí había un montón de organizaciones, y había fundamentalmente 3. Había la CNT, había la UGT y estaba el Partido Socialista. Y luego ya en 1920, pues ya fue cuando ya empezaron a ver también la gente, los comunistas. Hablando de la reforma agraria y de las roturas que hacía mi abuelo, pues a mi abuelo le rompió en las montañas aquellas que eran de propios, allí rompió y hizo roturas y allí tenía sembrado. Pues aquello le costó que el ayuntamiento, que había una parte más grande liberal que no socialdemócrata o socialista entonces, pues le costó de que le hicieron una denuncia
y tenía una piara de cabras que las tenía pues allí próximas a las roturas aquellas en un cortijo y se las decomisaron, eran bastantes, pues era lo que tenía para vivir, se las decomisaron. Entonces mi padre y un hermano de él, cuando fue la Guardia Civil a decomisarles las cabras, pues desarmaron a la Guardia Civil, mi padre y un hermano, los desarmaron, les quitaron los fusiles y no pudieron decomisar las cabras. Entonces mi tío se las llevó y mi padre pues... aquello les podía haber costado la cárcel, les podía haber costado pues seguramente una fuerte denuncia y ni una ni otra cosa, porque claro, la política, ellos estaban entroncados dentro del partido y de la UGT y aquello les valió para que no tuvieran ni denuncia ni cárcel. Y siguieron haciendo lo que el pueblo deseaba. El pueblo deseaba, y no fueron ellos solos que hicieron las roturas, fueron más gente que las hicieron. O sea que la lucha en aquel pueblo referente a la tierra fue bastante apretada en aquel tiempo. Y a partir de eso, pues bueno, cuando el Frente Popular gana las elecciones, pues bueno, el problema de la reforma agraria era una de las cosas que tenían muy presente, y sobre todo en esos pueblos que tanto deseo tenían de tierra, y estaba muy presente. Y claro, apretaban y apretaron para que se hiciera una reforma agraria, que las anteriores que habían hecho, porque se habían hecho 2 o 3 reformas o 4 agrarias, y ninguna había tenido, en vez de beneficiar a los campesinos y a los pequeños y medios campesinos, pues lo que hicieron fue que los grandes capitalistas de la tierra y los grandes terratenientes se quedaron con más parte. Y hasta que no llegó Vicente Uribe, desde el Partido Comunista de España, y hizo la primera reforma agraria con el gobierno de Largo Caballero, hasta entonces no se hizo una reforma agraria que diera la tierra a los trabajadores, o sea, a los campesinos medios y a los trabajadores. Aquella reforma agraria pues duró pues lo que duró la República. Es decir, cuando finalizó la guerra, todas las tierras que se habían roturado, todas las tierras que se habían repartido en la reforma agraria, volvieron a los grandes capitalistas otra vez. O sea, que Franco les quitó la tierra a quien la estaba trabajando para dejarla yerma, porque no había quien la trabajara, porque tenía la mitad de la gente la tenía en la cárcel, y entonces, pues claro, la tierra yerma, pero sí se la había quitado para que esa reforma agraria que había hecho el Partido Comunista de España, con el gobierno de Largo Caballero, pues no tuvieran la tierra. Y ahí empieza, pues, una de las cosas que nos sucedieron sobre todo a la gente joven, a los niños que éramos pequeños y que después fuimos creciendo. La Primera República no pudo ni siquiera calentar la silla, ya lo sabéis, que duró un año o algo así. La segunda sí que trajo con ella un combate de clase, descargando una gran parte de armas que necesitaban los combatientes, que durante los últimos 60 años, esos años que no hicieron bien la reforma agraria, que las Cortes de Cádiz se ocultaron y hicieron a su medida, pues en esos años la instauración de la Primera y la Segunda República, que fueron, o que dieron que hicieron un constante tejer y destejer dentro de la lucha de clase. A mi abuelo le toleraron, ya lo explicaba un poco ahora, le toleraron llevar a cabo roturas en las tierras de propios y que pasturaran las cabras en los encinares que allá eran cuantiosos.
En el año 1950, a mí, que yo tendría unos 16 o 17 años, para buscarme la vida, iba a 14 kilómetros, 13 o 14 kilómetros con un burro que tenía mi padre, y iba a un terreno de propios, y en ese terreno de propios yo hacía una carga de leña para venderla, para ganarme la vida. Y para ir a ese terreno de propios, pues tenía que pedir un vale, y ese vale me lo daban un guarda jurado. Ese guarda jurado pues me cobraba 50 céntimos por ese vale, que cuando yo hacía la carga de leña tenía forzosamente que pasar por una cosa que se llamaba el fielato, y en el fielato pues me hacían pagar, o sea, me hacían entregar el vale como que había pagado los 50 céntimos. No eran muchos 50 céntimos, pero bueno, es decir, 50 céntimos que era pues una cosa que se pagaba, que se quedaba al ayuntamiento, que se lo quedaría, no sé quién se lo quedaba. Pero que eso en los terrenos de propios, en el pueblo que soy yo, no pasaba. En cambio, en el pueblo donde estaba viviendo entonces, sí que se hacía eso. Y lo digo porque era un impuesto que aquí también se ha hecho ese impuesto, aquí en Sabadell. Yo no sé si los que sean de aquí, que sean personas mayores, saben que aquí en la Creu de Barberà pues había un filato de estos, y cuando venían la gente de Santa María de Barberà, de Sardañola y de todos esos sitios, tenían que coquinar y pagar un impuesto en lo que ahora es la Creu de Barberà. Yo no quiero entreteneros más con estas cosas, porque supongo que, bueno, contadas y tienen un carácter, y en la práctica tienen otro carácter. Eso a mí me hizo sufrir mucho de niño, desde mis 6 años hasta que tuve 12 o 14, pues me hizo sufrir mucho, porque yo no he conocido la libertad, no he conocido el bien vivir, aunque cuando de pequeño, con 3, 4 años o 5, entonces sí, porque, bueno, mi familia pues era una familia que tenía posibilidades, trabajaba, pero podían vivir bien. Después, el pueblo en que yo nací lo vendió Felipe IV, y lo vendió porque tenía la guerra en Flandes. Es decir, eso sucedió en el 1626, que se vendió ese pueblo, y se lo vendió a un azteca, un tal Moctezuma, que supongo que a lo mejor algún catalán sabe que aquí en Cerdaña hay un sitio donde hay un tesoro escondido que es de esta familia, de esta gente. Para que este pueblo fuera libre y pudieran ser dueños del pueblo y de las tierras los habitantes, ha habido un pleito de 300 años. Esos 300 años tenían que pagar pues unos aranceles que pagaban a la iglesia, y lo pagaban al obispado de Guadix, siempre le pagaban la renta, y tenían que pagar durante todo ese tiempo, todos han tenido que pagar. Allí había pleitos a punta pala, y bueno, es decir, los jueces y los fiscales allí tenían que trabajar, porque muchísima gente se había negado y en fin, tenían muchos problemas. En este pueblo, que es el pueblo que yo nací, allí tenía la iglesia muchísimo poder, muchísimo, más de lo que la palabra mía puede dar a entender, porque tenía muchísimo poder. Y había pues lo que se ve hoy cuando se hacen las fiestas esas tan eclesiásticas como son la Semana Santa. Allí parecía Semana Santa todo el año. Allí salía un
señor y salía con una campanilla tocando, y los hombres también, pero las mujeres fundamentalmente estaban avasalladas por la campanilla de aquel señor, porque aquella campanilla las llevaba a la iglesia, yo diría, forzosamente. Y la pobre de mi madre, que no le gustaban los curas, pues también la hacían ir a la iglesia. Y mis tías, bueno, el poder que tenían pues era un poder de que aún creo que lo tienen, no ya en las proporciones aquellas, pero aún lo tienen. La guerra a nosotros nos trajo mucho a las familias, a las dos familias, tanto a la familia de mi padre como a la familia de mi madre. Sobre todo a la familia de mi madre, porque claro, al menos mi abuelo en la epidemia y mi tío, pues claro, quedaron 3 o 4 o 5 niños pequeños, y mi abuela tuvo que buscarse la vida, alquilar un local en el pueblo de Guadix. Allí hicieron una taberna, y en aquella taberna pues se hacía un mercado, y se hacían todos los sábados, y allí pues mi abuela se buscó la vida. Y cuando mi padre le metieron a la cárcel, pues entonces nosotros nos tuvieron que trasladar allí, porque mi madre pues no podía darnos ni alimentarnos ni nada de eso, porque cuando mi padre entró a la cárcel, pues había 2 vacas en casa de mi padre, que era la yunta que tenía para ahorrar las tierras y eso. Pues esas nos quedamos sin ellas. En casa mía, en casa de mi padre, no dejaron ni clavos en las paredes, vinieron, se llevaron todos los aperos, se llevaron todo lo que había en casa y no nos dejaron nada. Y lo cual, que cuando estuvieron 6, que había 6, o sea, 6 y 3, 9, que eran 8 o 9 personas entre mis 2 familias que estaban encarcelados en esa azucarera que yo os decía de Guadix. Para poder sobrevivir, mi padre desde la cárcel tuvo que decirle a mi madre: llévate los niños y te los llevas a la casa de tu madre, y con ellos ahí en Guadix, y ahí al amparo de tu madre, pues bueno, estáis. Alquilaron una casa detrás de la catedral de Guadix, si alguien la conoce. Y en aquella casa, pues nosotros íbamos todas las noches a dormir a la casa. Durante el día estábamos en la taberna con mis abuelos. Allí venían, o sea, con mi abuela y con mis tíos. Y mi madre, pues claro, estaba en la taberna de Fregona, no tenía otra cosa. Y al final de la noche, pues nos íbamos a dormir a esa casa alquilada. Y una mañana, pues mi madre, como tenía que madrugar para venir a hacer la faena de la taberna, pues habíamos bajado por una calle, y llegamos a una plaza grande que es donde está la catedral. Y al pasar por debajo de un cobertizo que había, llegábamos a un sitio que se llamaba la Plaza de las Palomas, y que se llama todavía la Plaza de las Palomas, pero estaba derruida por los bombardeos. Y claro, yo, pues las cosas de los críos, yo tendría ya pues unos 7 o 8 años, o para allá, o casi 9 años. Y vi que había unas cuantas personas encima de una pared, y una fila de militares o de falangistas, yo no me acuerdo en lo que era, porque era muy de mañana. Y sentí como decían, ¡fuego! Y sentí el crujido de un estruendo de tiros. Y ese estruendo de tiros, pues como estaban contra una pared, pues vi como las personas caían de lo alto de la pared abajo. Fue un fusilamiento. Las sacas que allá se hacían sacas todas las noches.
Durante el día no, pero por las noches y de madrugada sacaban a todos los que eran anarquistas, comunistas, rojos. Decían, para ellos eran todos rojos, fueran de donde fueran, socialistas, y esas sacas en Guadix fueron sacas tremendas. Hay un sitio que había una ermita, en esa ermita muy próximo estaba el cementerio, y allí no había ni un día ni una noche que no hubiera ese tipo de sacas. A principios de 1942, después de haber estado casi 3 años en la prisión, mi padre salió de la cárcel. Nos encontramos que no teníamos ni casa, ni aperos, ni comida, ni absolutamente nada. Entonces estuvimos unos días más con mi abuela ya, pero mi padre hizo como, bueno, saltar a la calle, irse a buscar trabajo, y se fue, pues bueno, a donde tenía más o menos a familiares retirados. Porque una cosa que no os he dicho, que sí se lo había contado a Sacramento el otro día, es que mi familia, por parte de mi abuela, de la mujer de mi abuelo, o sea, la madre de mi padre, son de una familia de terratenientes. Y esa familia de terratenientes pues tienen en el pueblo de Guadaltuna y del Gobernador y en toda la provincia de los Montes de Granada tienen muchísimas tierras. Y claro, mi abuelo lo desheredaron, o sea, mi abuela la desheredaron porque se casó con mi abuelo, ya que mi abuelo pues era un hombre bastante echado para adelante y había estado en la guerra de Cuba, en la última... El último que tenía España, Cuba y Filipinas, pues en Cuba estuvo ya cuando finalizaba la guerra de Cuba. Y bueno, pues no sé cómo se arreglaría, pero la cuestión es que se cogió a mi abuela y casarse con él, pues le costó eso, estar desheredada. Y claro, cuando salió de la cárcel mi padre, pues él tiró para allá y encontró trabajo con uno de ellos, uno que vivía en un pueblo que se llama Gobernador, y había un pariente de él allí. Ese pariente de él le dijo que bueno, que fuera a trabajar allí. Empezó a darle 5 o 6 pesetas, me parece, y de comer. Y bueno, pues con él estuvo un montón de tiempo hasta que luego después se colocó en la Renfe, y en la Renfe pues ganaba 14 pesetas y trabajaba pues en la Renfe, trabajó, no sé, bastante tiempo. Que esos fusilamientos a mí todavía me muerden, porque yo me emociono cuando veo y un poco me quedo un poco pensando y cierro los ojos y los veo caer de lo alto de la pared, en fin, les habían cegado la vida a tiros. Algunas otras cosas que también me parece que son importantes. Después de la salida de mi padre a la casa encontramos un pueblo que se llama La Bolsillas. Este pueblo es un pueblo que sus reminiscencias son totalmente feudales, tanto en lo político como en lo jurídico. Como consecuencia del reparto de las tierras a los caballeros católicos, que al parecer se produjo allá por los años 1490, este territorio cayó en poder de Alonso Fernández de Córdoba, hijo del gran capitán, que supongo que vosotros en lecturas de historia a lo mejor pues habéis sentido quién es el gran capitán, es un animal de eso. Y este pueblo, pues tenía, para ese señor, no tenía ni más ni menos que 11,5 kilómetros cuadrados. En eso, pues se hizo un cortijo. Y ese cortijo, pues se fue agrandando hasta constituir un pueblo que
historia, en esa larga historia, pues no ha crecido demasiado. Ha estado un montón de tiempo y al final lo han tenido que añadir, ahora se llama Morelabor, porque un pueblo que se llama Moreda, en ese pueblo pues es donde está toda la justicia, para ese pueblo y para el otro. Así es que las reminiscencias feudales yo me las he chupado todas. He tenido que trabajar dentro de con toda esa gente y he hecho, pues bueno, he hecho todos los malabarismos que se puede hacer en un pueblito de eso. Yo en ese sitio pasé desde 10 años de mi vida y salí de allá para hacer la mili. Trabajé en la tierra como jornalero. Tuve que dejarme las uñas para tener trabajo. Aguanté muchas cosas de orden caciquil, que algunos pues sabréis qué es eso. Vi y oí amenazas a los comunistas. Trabajé el régimen de servidumbre. Fui peón de la Renfe y en un polvorín. Allá reforcé mi odio al régimen y no me hará bajar del burro nadie. Mi odio al régimen empieza por ahí, porque hasta que no vea que los trabajadores tienen la tierra, hasta que no vea que los bancos están más allá de Barcelona y más allá en Badalona, y si están en el fondo mejor, en el fondo del mar mejor, hasta que no vea eso, si no lo veo lo pienso y lo voy a sostener, y todo lo que yo pueda decirle a cualquier trabajador, a cualquier campesino, a cualquier persona será eso. Yo odio al régimen y sobre todo a ese régimen actual. Estando en aquel pueblo, una noche estaba poco recostado sobre un árbol porque estaba cuidando de un rebaño, y cuidando de ese rebaño se me presentaron dos personas. Se me presentaron dos personas que una de ellas me dice: no te asustes, somos gente de paz. Bueno, yo como no sabía quién era, pues al final me dijeron, dice, ¿de quién es ese ganado? Yo le decía el nombre del ganadero. Dice, toma, esa carta y se la das. Me dieron la carta. Se la di al dueño. Yo no supe más de eso hasta que un día el dueño me dice, aquella carta me costó 10.000 pesetas. O sea, que ellos volvieron a poner el dinero que pedía la carta. Y eran, pues, dos maquis, o dos hombres, dos guerrilleros. Estos guerrilleros yo ya no los vi más, pero un día, estando con el mismo patrón, ya en la capital de Granada, en una carretera que se llama la carretera de Pino, por allá hay un pueblo que se llama Maracena, y allí sí que había partido, y allí la gente estaba bien, se organizaba bastante bien. Y estaba yo con un chaval allá de mi edad más o menos, y vemos que viene uno con un paquete debajo del brazo, y viene y nos dice, ¿me vais a ayudar a repartir esto? Y sí. Le decimos, pues, ¿qué trae? Dice, pues traigo unos panfletos. Esos panfletos eran unas tabillas en la cual les decía a los jornaleros, porque había muchos jornaleros, era el tiempo de arrancar las patatas, y los jornaleros pues pedían 50 céntimos más en las horas que hacían, porque había entonces la jornada de 6 horas. Y bueno, pues le ayudamos a repartir las primeras 8 avillas de mi vida que yo he repartido, aquellas. Y evidentemente que yo les funcionó a los jornaleros, a los 50 céntimos aquellos se los subieron. Y eso porque el buen hombre este que a mí me había espantado cuando estaba cuidando el rebaño aquel, después me dice, tú no me conoces, pero yo sí sé quién eres.
Y entonces me dice, yo soy aquel hombre que te dije que le dieras la carta al señor aquel. Aquí terminó, pero después me lo encontré en Francia, y me lo encontré en Francia como responsable de un trabajo que después yo empecé a hacer. Y es un señor que yo no sé si alguien lo habrá sentido hablar de él, pero se llamaba, su nombre era Joaquín Cárdenas, su nombre de guerra. Después de hacer la mini, porque a mí aquí quien me trajo aquí fue el ejército. El ejército fue el que me trajo aquí a Barcelona. Y después de terminar la mili, pues me quedé aquí, y me quedé aquí en Sabadell. Anduve buscando trabajo, paseando por todo Sabadell y Tarrasa, sin encontrar. Al final me cogí con uno que sacaba arena en el río de Santa Perpetua, aquí en el Beso. El transportista que se llevaba la arena era el señor Rivera, el transportista que todos conocéis aquí, que se llama Rivera. Me unió con 2 andaluces. Él tenía 2 andaluces, y esos 2 andaluces pues sacaban la arena que él iba llevando a la ropa. Y cuando me unió a esos 2 andaluces fue en Santa Coloma de Gramanet. Con estos 2 chicos, las salidas las hacíamos casi siempre por las tardes. Todo el día trabajábamos y luego, como jóvenes, pues nos íbamos a dar una vuelta, a tomar un vino o cerveza o lo que fuera, y nos íbamos a Barcelona. Yo tenía un pariente bastante lejano, pero estaba en Barcelona. Y este pariente, que se llamaba Pepe, tenía ya contacto con el PSOE. Este fue el que me puso en contacto a mí con el primer pesuquero, dijéramos, ¿no? Porque el primer pesuquero que yo conocí aquí en Barcelona fue a Ángel Rozas. Mi pariente, pues hacía tiempo que se conocía. Y en el mes de abril, cuando aquella huelga del mes de abril, el año 56, o el 57, nos trajo una octavilla. Y mi pariente pues dice, quiero leeros esto. Y nos leyó la octavilla y de lo que se trataba la octavilla. Entonces, pues nos dijo que en Tarrasa había habido una manifestación en el año 56, al principio, y que le llamaban había sido una manifestación que después me parece que le llamaron la de las bicicletas. Y a partir de ahí, pues nosotros ya pues nos ligamos a mi pariente, él nos viene con el Ángel Rozas. El Ángel Rozas, que era un tío que daba caña a base de bien, pues íbamos andando por toda Barcelona. A veces nos íbamos por la universidad, por la puerta de la universidad, para arriba, por esas calles hasta llegar a la Plaza de la SER, y nos iba explicando todo lo que estaba pasando en Barcelona, y nos explicaba todas las luchas que había habido desde el año 44, 45, 46 hasta el 47, de toda la gente que habían metido a la cárcel, de la gente que habían fusilado. Nos puso al orden del día con todas esas cuestiones que a nosotros aquello nos parecía que en vez de ayudarnos en la moral, pues lo que hacía era un poco intimidarnos. Claro, a un chaval joven que le dices, si haces eso te pueden coger y te va a pasar como aquel, pues claro, más que otra cosa lo que hacía era acojonarnos. Pues bueno, como lo veíamos nosotros a él, que él tiraba y tiraba y ya le habían tenido encarcelado y él seguía en su rutina y nos estaba dando caña, además era responsable de la construcción, pues nosotros lo que hacíamos era eso, ir siguiendo. Y así pues toda
año 56, 57 y en el 58, esos 3 años yo, casi todas las manifestaciones y casi todas las luchas que hubo en Barcelona, siguiendo a mi pariente y siguiendo a Ángel Rozas, pues bueno, estuve metido en ese compromiso. Yo no pedí el ingreso al partido, no pedí el ingreso al PSU, ni tampoco pedí el ingreso al Partido Comunista de España, ni nada de eso, y eso que se nos estaba explicando y muy bien. Y el año 58, en el mes de marzo, pues mi pariente me dice, tendrás que irte, búscate la vida por ahí, porque vas a caer, te vamos a confiar un trabajo, y ese trabajo pues va a ser relacionado con el interior, que esto estaba sucediendo en Francia, que cuando me fui a Francia, pues me fui a Perpiñán, y ese trabajo pues me dio, o sea, fue Antonio José Gros. ¿Eh? Guerrillero. Sí, el guerrillero. Entonces me dijo eso. Hay un grupo de camaradas que te tienes que poner con ellos, y bueno, y tienes que ir al interior y tienes que llevar pues las cosas que te diga el partido. Entonces, ¿qué cosas me decía el partido? Pues bueno, empezó por eso. Empezó por la historia del partido que se hizo en 1960. Nuestra bandera, pues traje cantidades de nuestra bandera, después de Franco Key, el único camino de Dolores y Barri, nuevos enfoques a problemas de hoy, mundo obrero y nuevos horizontes, es decir, traje toneladas de material que llevaba tanto a Madrid como a Valencia, a Barcelona, a Sagunto y a todos esos sitios donde las universidades y los trabajadores, pues por ejemplo, todas las veces que llevaba material a Vall-d'Uixó, que está en Valencia, y a donde estaba la fábrica Segarra, todas las veces que llevaba material allí, casi todas las veces coincidía que después pues había paros, o bien había huelgas, o bien había, es decir, los materiales que se llevaban pues eran todas cosas del comité ejecutivo, del comité central del partido, y quien sabía que estaba haciendo este trabajo pues eran 3 personas de todo el partido, era Santiago Carrillo, era Gregorio López Raimundo, era Serradell y era Antonio, que es José Gros Camisó. Y bueno, pues este José Gros había sido un dirigente guerrillero de toda Cataluña. Y cuando terminaron las guerrillas en Cataluña, pues él tuvo que prestarse y estuvo a punto de perder el pellejo, porque se lo iban a cargar, porque había mucha gente que ni podía ni quería dejar las guerrillas porque no tenían ni trabajo, ni tenían solución. Así que, claro, en 1 hora o en 3/4 de hora hacer un resumen de todas esas cosas es un poco yo diría, imposible. Por lo tanto, el problema será de que cuando termine de hacer estas memorias que estoy haciendo, pues bueno, que cuando las termine, pues que un día pues reunamos a la gente que sea y que podamos hablar más rato. Y ahora, pues bueno, agradeceros este momento, y bueno, que me han quedado pues, más de la mitad de los apuntes. L'assistència durant el cicle ha sigut potser molt irregular. Durant el mes de juny intentarem programar les 2 altres a la segona part del cicle, que era la de la repressió. Potser potser podem recuperar
una sessió dintre de les 4 o 5 sessions perquè ens expliqui des del 56 cap endavant. Hi ha molta gent que coneix perfectament el sentit de que li haguem donat en aquest cicle el nom de Jo vinc d'un silenci. Però com que ara no està gaire de moda Raimon, també per les circumstàncies polítiques no està gaire de moda Raimon, hi ha altres que sí que estan més de moda, però no. I perquè la paraula classes subalternes que utilitza la cançó té un sentit profund que prové d'un pensador i d'un activista polític que es deia Antonio Gramsci. Hem pensat que seria bo que escoltéssiu la cançó i després que la cantéssim. Primer l'escoltarem i si pots repartir les còpies. Es tracta del recital que Raimon va fer el 1974. Lleva como título Yo vinc d'un silenci, yo vengo de un silencio. Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo, de gente que va alzándose desde el fondo de los siglos, de gente llamada clases subalternas. Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo. Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo, de gente sin místicos ni grandes capitanes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg i dels carrers plens de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Potser que ella amb la guitarra es posi allà, si no, no se sentirà. Yo quiero leerlo y luego para mí. No sigueu típics, va. L'Àlex retratarà aquest moment. Històric. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, La gent que va alçant-se i des del fons dels segles de gent que anomena classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les classes i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que s'esperen, mentre les dones estaven treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que tot resignat, on comença l'ordre i acaba el secà, dels focs i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens per la identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans habitants, que viuen i moren en l'anonimat, que frases solemnes no veu mai. Jo vinc d'una lluita que sona constant, jo vinc d'un silenci que rompra la gent, que ara els lliure i estima l'aire, que senten les coses que li han regalat. jo vinc d'un silenci, Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que l'has de comprar, jo vinc d'una lluita que sona Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se
des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.